Hola, los miembros de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos os felicitamos a la YICAM en el Día Mundial del Microbioma. Un fuerte abrazo desde España. Hola, hace cerca de 15 años entré en el fascinante mundo de la microbiota. Conocer acerca de este universo del cual somos parte todos ha ayudado a entender muchas de las patologías a las cuales me enfrento. Saber cada día más acerca del beneficio de tener una microbiota saludable, siento que ha mejorado mucho la salud de mis pacientes. Sigamos adelante cuidando nuestra microbiota hoy en el Día Mundial de la Microbiota. Hola amigos, ¿cómo están? En el Día Mundial de la Microbiota quiero recordarles que debemos cuidar nuestra microbiota intestinal como la fuente de salud a largo plazo. Y la mejor forma de cuidarla es llevando una dieta sana que incluya un alto consumo de fibras, alimentos con probióticos y alimentos prebióticos. Además, aumentar la actividad física y vivir la vida con optimismo. Soy la doctora Carolina Ortiz, orgullosamente de YICAM. Hola, soy Ana Teresa Abreu Abreu, un año más festejando el Día Internacional de la Microbiota. Un saludo a YICAM. Hola, reciban un caluroso saludo. Les habla el doctor Marco Luis Herrera Hidalgo y soy un microbiólogo pensionado que trabajó por 43 años en la seguridad social de mi país. Y durante este periodo de tiempo me dediqué a trabajar con diversos tipos de microbiotas, como son las de la piel, tracto respiratorio, tracto vaginal, oído, nariz y claro está la microbiota intestinal. Al inicio de mi actividad profesional lo que podíamos hacer eran los cultivos y las tinciones, pero poco a poco fuimos adicionando los estudios moleculares, los cuales han venido a revolucionar la forma en que podemos estudiar las diferentes microbiotas. Estudios como los culturomas, el MALDI-TOF, el shotgun y las diversas formas de secuenciación abren una puerta que nos ha permitido dilucidar la real importancia que tienen los microbiotas en la salud de nuestro sistema y lo que nos permitirá en un futuro no muy lejano el hacer intervenciones en nuestros pacientes y producir estados de eubiosis en pacientes con disbiosis. Muchas gracias. Hola, les habla Mariquel Arrieta, un saludo a toda la red YICAM que estamos celebrando el Día de la Microbiota. Ojalá que todos continuemos informándonos de este súper tema con gran potencial. Que la pasen bien. Hola, soy el doctor Roberto Sabla, gastroenterólogo pediatra de El Salvador. Hoy es un día para celebrar, es el Día Mundial del Microbioma y es justo un día importante para empoderar a las familias a proteger su microbiota. Queridos amigos, queridos holobiontes de Caribe y de Centroamérica, el concepto de holobionte ha cambiado nuestra visión de la medicina. Y bueno, mañana es el día de profundizar más y entender cómo estas bacterias nos ayudan a vivir perfectamente inmersos en este mundo tan diverso y cómo nos ayuda a tener un sistema inmune adecuado y cómo podemos mejorarlo para el bien de nuestros pacientes. Un abrazo a todos. Bueno, muy buenas noches para Centroamérica, para el Caribe, para toda esta bella región. Nuevamente, Dimas Rosa desde Santa Marta. Bueno, ya cuarto módulo, vamos como rápido y hoy en un día muy especial. Hoy martes 27 de junio se celebra por quinta vez desde el año 2019 el Día Mundial del Microbioma. Por eso que tenemos este logo aquí de recordando y lo van a ver en todos los slides como conmemorativos de este importante día de este tema que cada día cobra más importancia. Es para mí un honor hacer esto en el día de hoy.
Y sobre todo con este tema, que es un tema muy básico, sobre el que damos vueltas y sobre el que hemos aprendido mucho, pero sobre el que seguimos conservando las bases, las funciones de la microbiota. Es muy ambicioso decir que vamos a hablar de las funciones de la microbiota. Vamos a hablar, a dar una pincelada de las cosas principales, pero que nos dejan el campo abierto para seguir trabajando sobre estos conceptos básicos. En el primer módulo vimos toda esta tecnología que nos ha permitido conocer toda la microbiota de hoy, aparte de aparte de los cultivos que hacíamos inicialmente, sobre todo la metagenómica, que nos permitió avanzar en este tema. En el segundo miramos la composición de la microbiota, sobre todo los principales microorganismos que estaban allí comprometidos. Y en esta clase reciente de hace una semana, el doctor Jorge Martínez nos explicaba cómo determinadas características hacían que la microbiota funcionara de manera favorable o cómo la microbiota se podía alterar y producirnos enfermedad. Dijo muchas cosas bellas de lo que hace la microbiota y bueno, yo digo que él mostró la escena del mago, su gran escena mostrando cómo la microbiota hace este tipo de cosas. Y hoy vamos a tratar de entender un poquito el truco, cómo hace el mago este tipo de cosas. Quiero iniciar este slide que se lo vi en una presentación al doctor Francisco Warner hace cerca de 10 años. No he podido estar seguro si fue entre 2010, 2013, 2015, pero que es una conferencia que sigue siendo muy vigente y empezó su conferencia con esta foto, con esta vaca, tal como está allí. Y nos dice que mostramos la vaca porque las vacas, las reses, son nuestros principales productores de proteínas. Nosotros necesitamos alimentarnos de aminoácidos y de proteínas de alta calidad, ya que nuestro hígado no puede sintetizar estos aminoácidos esenciales. Son 8, no vamos a decir el nombre. La idea de estas conferencias, más que aprender detalles y minucias, es quedarnos con el concepto de una serie de aminoácidos esenciales que están presentes en estas proteínas de alta calidad. La carne de la vaca, bueno, habrá de todo, vegetariano y todo, pero una gran población mundial utiliza este tipo de animales para proveerse de la carne, y no solamente la carne, sino también la leche, los fermentados, el yogur y el queso, que son las fuentes de las proteínas de alta calidad. Pero lo que llama la atención es que nuestra principal fuente de proteínas de alta calidad casi no come proteínas. Su dieta es vegetariana y se alimenta de gramíneas, se alimenta de pastos, se alimenta de hierba y son fibras vegetales con muy poco contenido proteico. Entonces prácticamente son carbohidratos complejos y además que son muy difíciles de digerir. Y entonces, ¿cómo consigue la vaca proporcionarnos a nosotros, a los humanos, proteínas de alta calidad? El truco, el secreto del mago, el truco de la vaca, está en el rumen. El rumen es este estómago grande, gigantesco que tienen estos animales y que está dividido en 4 partes. Esto recibe diferentes nombres dependiendo de la región. Por acá se llama libro, librillo, panza y bonete, pero muy seguramente van a recibir los nombres diferentes nombres en otras regiones. El asunto es que estas gramíneas, estas hierbas que come la vaca, duran aproximadamente unos 2 días allí en esos estómagos, en ese rumen. Y ese rumen tiene una serie de comunidades microbianas, bacterianas, que incluyen levaduras, que son capaces de degradar las fibras vegetales que tienen las gramíneas y son capaces de reducir los nitratos del suelo en amonio, y con este amonio se sintetizan los aminoácidos, y los aminoácidos todos sabemos que son los ladrillitos para construir las proteínas. Durante esos 2 días, estas comunidades bacterianas generan
cientos de gramos de proteína que nunca jamás han entrado por la boca de la vaca, pero fíjense que produce kilos y kilos de carnes a punta de una dieta vegetariana y que son los que son aprovechados por nosotros, porque estos aminoácidos son los que pasan después al intestino para ser hidrolizadas por las amilasas, por los jugos pancreáticos y ser absorbidos. Entonces, nuestro principal proveedor de proteínas de alta calidad es un animal que no tiene la capacidad de sintetizar las proteínas, es decir, él tampoco las sintetiza y necesita de una serie de comunidades bacterianas para que las haga, y estas comunidades bacterianas se alojan allí. Esto es lo que mencionábamos en nuestra primera presentación, en nuestra primera conferencia, como una simbiosis. Y hay una serie de simbiontes. Simbiontes son los organismos que hacen parte de esta simbiosis y recordamos holobionte a lo que se configuran con los simbiontes. En este caso, la vaca con sus microorganismos o nosotros, los seres humanos, con los microorganismos. ¿Y cómo es que sucede esto? Aquí hay que entender varias cosas. Las bacterias que son los seres microbianos principales que están en nuestro tracto gastrointestinal, lo decíamos la vez pasada, por eso estamos recordando este slide, son células procariotas. Y recuerden que estas células procariotas no tienen núcleo. Ellas tienen el contenido genómico en una sola pieza circular que habitualmente está enrollada aquí, pero llama la atención también que tienen muy poquitos genes. Cada bacteria tiene, la gran mayoría, alrededor de 500, algunas hasta 4000 genes. Algunas tienen elementos móviles que son como plásmidos, pedacitos de este DNA que no están pegados a este DNA principal, sino que están por aquí al lado y se transmiten de manera horizontal hacia otras bacterias, que son estos que utilizan para transmitir resistencias bacterianas. Esta pobreza de genes es la que obliga a estas bacterias, a estos microorganismos a formar comunidades multiespecies. Yo siempre lo comparo como con los pueblos pequeños, donde hay una persona que tiene la capacidad de hacer zapatos, pero solamente sabe hacer zapatos. Entonces tienen unas capacidades muy reducidas, muy pequeñas, y para poder tener toda la cadena metabólica completa con múltiples sustratos, necesitan de otras bacterias que tienen otros 400 o 500 o 1000 genes especializados en producir otro tipo de cosas, y entre ellas se complementan, y ellas producen de esta manera, sintetizan los compuestos esenciales, pero sobre todo lo más importante es que se adaptan a los cambios ambientales. Se adaptan de pronto no porque modifiquen su contenido genético, sino porque modifican la composición de la comunidad bacteriana. Esto es una imagen de una comunidad bacteriana de alguna parte del cuerpo, donde las tinciones lo que nos muestran son diferentes tipos de microorganismos, pero siempre los vamos a encontrar allí. De esta manera, estas comunidades son capaces de poder cumplir y de poder obtener todas sus situaciones. Y la composición de esta comunidad se adapta a las diferentes necesidades. Entonces, este microbioma que realmente está compuesto por el genoma de los diferentes miembros de esta comunidad, se adapta dependiendo del tipo de la dieta, dependiendo del tipo de la región. En los casos donde hay abundancia o sobreabundancia, o en los casos donde hay inanición, por el tipo de medicamentos, ya lo hemos oído muchas veces durante este curso, principalmente los antibióticos, pero también los medicamentos antidepresivos, los inhibidores de bomba de protones, producen daños gravísimos en la composición de la microbiota, el estrés o incluso las situaciones de violencia hacen que este microbioma, es decir, el genoma de todos los microorganismos que tenemos, estamos hablando principalmente hoy en el día de hoy del microbioma intestinal, para poderse adaptar a ello.
Entonces, es una buena noticia porque si decíamos que el 99% de nuestro genoma es bacteriano y solamente el 1% es humano, entonces tenemos una capacidad de modificar el genoma de acuerdo a las necesidades, pero no lo hacen nuestros genes humanos, sino los genes que están componiendo nuestro organismo. Esto es lo que se llama un superorganismo, pero no es un superorganismo como este, sino como estos. Ustedes han visto los enjambres de las abejas, han visto a las hormigas, la manera como trabajan, las termitas, cómo construyen esas torres gigantescas de barro, siendo unos animales tan pequeñitos, y es porque cada uno de ellos trabaja de una manera articulada y cada uno tiene una misión asignada dentro de ese grupo de organismos. Entonces ellos trabajan de una manera absolutamente sincronizada, por eso es que la definición biológica de superorganismos es un grupo de individuos hiperconectados, conectados de alguna manera, yo creo que eso no lo hemos terminado de entender, para comportarse como un ser autónomo. Y la organización social de este tipo de comunidades trasciende las necesidades de los organismos biológicos que la componen. Quiero decir que el objetivo primordial de esa abejita no es su objetivo individual, es el objetivo de la colmena. Ellos trabajan en función de la colmena. Así trabaja la microbiota para nosotros. Y volvemos a nuestra comparación de estas células procariotas y eucariotas para entender que cómo así que nosotros tenemos necesariamente que utilizar 8 aminoácidos y muchas otras cosas más que no somos capaces de sintetizar y dependemos de las bacterias, y seguimos definiendo y recordando a las eucariotas que, a diferencia de las procariotas, tienen un núcleo. Ese núcleo mantiene toda la información genética allí muy metida, muy encerrada, muy protegida, y esto hace que tenga muy poquitas modificaciones. Además, la representación de los genes no está en un solo cromosoma. Los humanos tenemos 46 cromosomas y los genes son muchos más, pero no hay modificación. Es decir, con los genes que nacemos, con esos genes morimos. El ser humano tiene entre 27.000 y 30.000 genes. Se dicen que los nemátodos, las lombrices, tienen unos 20.000 genes. Es decir, las células eucariotas tienen una cantidad de genes mucho más importante, mucho más grande. No tenemos información genética suelta aparte de esos genes. Es decir, nuestra transmisión genética es solamente vertical, es a nuestros hijos, es por descendencia, y no tenemos la capacidad de transmitir genes hacia otras personas. No tenemos transmisión horizontal. Eso hace mucha diferencia y empezamos a entender esto cuando recordamos este slide con el que empezábamos la vez pasada, y es que las bacterias, esto los biólogos la tienen muy clara, las bacterias fueron los primeros seres vivos en nuestro planeta hace 3.800 millones de años. Hace 1.500, 2.000, 2.200 millones de años aparecen los eucariotes, los animales, los primates, y esto evoluciona en el Australopithecus hace unos 4 millones de años, pero el Homo sapiens hace unos 300.000 años, y el hombre moderno tiene apenas 100.000, 120.000 años sobre la faz de la Tierra, y que hemos tenido la capacidad de transmitir esa microbiota de generación en generación. Aquí empezamos a sacar unas conclusiones. Lo que hemos dicho, desde que surgimos en este planeta, estamos en presencia de bacterias. Luego, entonces, no es que seamos incapaces de hacer o de sintetizar nuestras proteínas o de proveernos de nuestros nutrientes, de no tener esos genes, sino que simplemente no los necesitamos, porque nunca jamás en la historia de la evolución la hemos necesitado, porque desde que empezamos a existir sobre el globo terráqueo, sobre la faz de la Tierra, las bacterias siempre han hecho eso por nosotros. Hay dos corrientes, una que dicen que es probable que los genes sí estuviesen al principio, pero de manera más funcional, que se mantuviesen dentro de la comunidad microbiana del holobionte, y otros que dicen que simplemente jamás estuvieron ese gen.
Por lo tanto, nosotros como animales, muchos de los heterótrofos, es decir, nosotros necesitamos comer y necesitamos recibir cosas de afuera para poder sobrevivir, a diferencia de, por ejemplo, las plantas o un cactus que casi que no necesita sino sol y agua y ellos se fabrican todos sus alimentos. Ellos no salen a cazar ni se cocinan la comida. Entonces, somos incapaces de hacer muchos de nuestros compuestos necesarios para la función celular y estamos limitados a la capacidad de utilizar diferentes fuentes de energías externas o lo que sean capaces de hacer por nosotros nuestros microorganismos, ya sean bacterias, sean hongos, y pensaríamos que hasta ahí la teníamos claro, pero simplemente las bacterias. La microbiota nos proporciona entonces aminoácidos esenciales, nos proporciona vitaminas. Cuando nacemos los pediatras la tenemos clara. Lo primero que hacemos es aplicarle vitamina K al recién nacido, porque la vitamina K nosotros la necesitamos para no sangrar, pero no somos capaces de sintetizarla. La sintetiza nuestra microbiota y el primer día, al momento del nacimiento, nuestra microbiota es pobre y luego entonces no tenemos vitamina K y por eso hay que aplicarla porque no tenemos todavía las bacterias. Denle unas poquitas horas que muy seguramente ya va a tener las suficientes bacterias fabricando la vitamina K. Ustedes han visto los pacientes con bypass que quedan sentenciados prácticamente de por vida a estarse aplicando la vitamina B12, otra vitamina tan importante para nosotros, y nosotros no la sintetizamos. La sintetizan las bacterias del duodeno, pero como hay un bypass y nos saltamos el duodeno y esas bacterias ya no son funcionales, a estos individuos se les hace necesario estarse aplicando esto que originalmente lo fabricarían las bacterias. Nos ayudan en la absorción de calcio, cofactores necesarios, porque las vitaminas, se habla mucho de la vitamina D, que la vitamina D ya no es una vitamina, sino una hormona, pero si uno lo mira desde cualquier punto de vista, prácticamente todas las vitaminas deberían entrar como en el rango de la hormona, porque son cofactores necesarios para las enzimas de muchos procesos metabólicos. Catabolizan moléculas de los alimentos que de otra manera no estarían disponibles. La fibra vegetal, sí, la fibra vegetal llega y nos la comemos y llega prácticamente indigerible al colon, pero si no es porque allí tenemos un grupo de bifidobacterias que son capaces de extraer de ahí y tienen las herramientas necesarias para desdoblar los carbohidratos que ellos tienen y fabricar los ácidos grasos de cadena corta, entre otras cosas, de extraer la energía, para nosotros sería, es absolutamente imposible. Extraen energía de estas fibras vegetales. Miren este trabajo que también es clásico y también lo vimos hace ya tal vez mucho tiempo, cuando empezamos a entender cómo es que la microbiota extrae energía para nosotros de los alimentos. Aquí es un estudio que utiliza estos ratoncitos libres de gérmenes, lo que llamamos los germ-free o GF, como aparecen ahí en el gráfico con la columnita blanca, y comparan aquí los ratoncitos que comen mucha comida, que los ratoncitos que no tienen microbiota, los que están libres de gérmenes, comen mucho comparados, por ejemplo, con los convencionales que sí tienen su microbiota normal, comen muchísimo, pero tienen menos grasa corporal. No se les ocurran ideas macabras que esto no funciona así. Pero aquí, cuando lo comparamos con los ratones convencionales que tienen su microbiota completamente normal, comen menos, pero acumulan más grasa. ¡Wow! Entonces, lo que quiere decir es que probablemente aquí empezamos a entender que necesitamos de nuestra microbiota para extraer la energía de los alimentos. Esta tercera columna son ratoncitos convencionalizados, son ratones que originalmente fueron libres de gérmenes y luego fueron restituidos, restablecidos con microbiota normal trasplantada desde otro ratón, y se comparan y se comportan como un ratón completamente normal, donde comen menos y acumulan más grasa, es decir, tienen más capacidad de extraer energía teniendo una microbiota adecuada. Bueno, pero esto pudiera tener diferentes proporciones, porque
También los pacientes hipertiroideos o los grandes atletas que corren maratones y demás, que uno los ve y parece que estuviesen en un estado absolutamente de desnutrición, hipercatabólico. Comen montones y no acumulan absolutamente nada de grasa, pero en ese caso lo que hay es un gran consumo de oxígeno. Entonces, de pronto, ¿será que el consumo de oxígeno tiene que ver con estos resultados que se vieron estos? Pues no, porque en este tercero se mide el consumo de oxígeno. Los ratoncitos libres de gérmenes realmente para esto acumulan, tienen menos consumo de oxígeno, lo cual quiere decir que esto no está dependiendo de nuestro metabolismo, no depende de nuestra actividad física, y esa energía extraída es atribuible 100% a la extraída por los microorganismos en el intestino. No todas las microbiotas son iguales. Ven que hay personas que comen muchísimo y siempre están delgados, y hay personas que comen muy poco, comemos muy poco y siempre estamos gorditos, siempre estamos obesos, porque tenemos microbiotas diferentes. Y hay unas microbiotas que tienen más capacidad de extraer energía de los alimentos que otras. Esto ya se ha probado en este trabajo también ya de hace algunos años, donde se hicieron este tipo de experimentos que ya todos hemos visto, como ratones libres de gérmenes, al ser trasplantados con microbiota de ratones obesos, nos produce ratones obesos, mientras que si son trasplantados con microbiota de ratones delgados o de ratones a la línea o de ratones magros, se obtienen ratones magros. Ahora no se entusiasme mucho y no se alegre mucho que esto en los trabajos en humanos no ha sido reproducible 100%, y ahí vamos obteniendo vamos concluyendo esta primera parte, donde lo que queremos decir es que la microbiota es muy importante para nosotros. Y ahora vamos a mirar experimentos que se vienen haciendo desde hace rato. Este es un trabajo del año 1966. Cogieron ratoncitos otra vez, ratones libres de gérmenes. Esto del libre de gérmenes se viene trabajando desde hace rato, y cogieron ratoncitos con microbiota normal y se les dio algún tinte en su alimento, y 6 horas después estos animalitos fueron sacrificados. Y tenemos aquí arriba a la derecha una fotografía de aquella época, donde se ven los ratones normales, los ratones convencionales, como en la estructura, mientras que en el ratón, en la imagen de la derecha de aquí arriba, en el ratón libre de germen, vemos un ciego absolutamente gigantesco, lleno, repleto de contenido alimentario con tinta. En la descripción macroanatomopatológica, arriba está el ratón normalito y abajo está el ratón libre de germen. El de arriba, ellos encontraron un intestino, este de acá es que parece como un riñoncito, un frijolito. Este es el estómago, el intestino delgado más grueso, y prácticamente todo el alimento, y 6 horas después está concentrado acá en el colon y en el ciego. Mientras que los animalitos libres de gérmenes tienen un intestino delgado mucho más corto. Fíjense que todavía hay tinte aquí en el trayecto del intestino delgado. El ciego está repleto, es de un tamaño gigantesco, monstruoso, y hay mucho tinta todavía aquí en el intestino delgado. Eso quiere decir que estos animalitos que no tienen microbiota, que no están colonizados por bacterias, tienen una falla en la motilidad digestiva. Uno enseguida se acuerda por allá de los plejos mientéricos y el Auerbach y el Mason y el no sé qué más. Hay alguna falta ahí en estos plejos que hacen que este intestino se mueva. Y la conclusión de este estudio en el 66, anticipo un poquito el slide que viene, es un poco contradictoria con los estudios más recientes, porque lo que ellos encontraron es que fallaba también el trofismo para hacer crecer el desarrollo del intestino delgado. Es decir, no solamente veían comprometida la motricidad, sino también la longitud y el crecimiento
intestinal. Entonces, desde aquel entonces entendemos que debemos estar colonizados por una bacteria para ayudarnos a que se desarrolle de manera adecuada el intestino y que haya una motilidad normal. Más recientemente todavía seguimos estudiando esto mismo. Esto es una publicación de 2021 e incluso hay publicaciones más recientes al respecto. Lo que tiene que ver con el trofismo y el crecimiento intestinal. Aquí no utilizaron ratones libres de gérmenes para estudiar y analizar esto. Lo que hicieron fue administrarle antibióticos a unos ratones durante 28 días y los compararon con algunos ratones que no recibieron antibióticos. Estos luego analizaron la microbiota en heces excretadas y la microbiota acá está prácticamente abolida comparada con los ratoncitos de control. Y prácticamente hicieron lo mismo. Ya no trabajamos con macros, pero sí empezamos a ver estos resultados y que nos muestran prácticamente lo mismo. Este es el cuánto pesaba el ciego, y el ciego, que lo vimos gigantesco en las slides anteriores, también en estos ratoncitos estaba muy aumentado de tamaño. El intestino delgado, aquí al contrario, era más largo en los ratones que no tenían gérmenes. De hecho, se pensó que de pronto lo que hubiese fuera una falta de contractilidad, lo cual hacía que esta longitud fuera más larga, pero utilizaron algunos inhibidores de los canales de calcio para evitar que la contractilidad fuera un factor de distracción y no les marcó diferencia. Entonces, la teoría de los autores de este estudio es que ese intestino delgado crece en longitud de una manera compensatoria para compensar de alguna manera la menor cantidad de bacterias que hay en ese intestino de los libres de germen. La longitud del colon no cambió. Esto respalda esta teoría, es decir, en el colon hay muchísimas bacterias, luego entonces aquí no va a haber ningún tipo de cambio. El tránsito intestinal estaba retrasado, bastante retrasado de manera significativa en los ratoncitos libres de gérmenes, y esto que lo midieron con esta fluoresceína, con este medio fluorescente, es medir la permeabilidad intestinal. A más permeabilidad pasa más medio, y entonces vemos que la cantidad del marcador fluorescente pasa muchísimo más en los ratoncitos que recibieron los antibióticos, lo cual no quiere decir que están fallando las uniones estrechas de los enterocitos, donde hay una serie de proteínas como la claudina y la ocludina que funcionan como cordones de zapato, manteniéndolas unidas y que dependen directamente, como lo han mostrado otros estudios, de la colonización microbiana. Pero hicieron algo más interesante, porque en el estudio del 66 nos quedamos con la idea, con la teoría de que eran los plejos mientéricos los que estaban fallando. Y para recordar y ubicarnos un poquito y poder tener claridad en esto, yo sé que vamos a tener claridad en los resultados, porque yo sé que a uno se le olvida esta parte de anatomía y histología. Entonces vamos a repasar rápidamente. Aquí esto es un corte de cualquier parte del tubo del tubo digestivo, y tiene variaciones dependiendo de si es el esófago, el duodeno, intestino delgado, colon, etcétera. Pero en general es exactamente lo mismo. Entonces tiene una luz aquí en el centro, que luego tiene un epitelio y una capa muscular, y luego viene una capa submucosa. Y encima de esta capa submucosa hay unos plejos nerviosos como a manera de red, como esos cables eléctricos que vemos ahora, y este es lo que llamamos el plejo submucoso. Y luego viene una capa de músculo circular, y encima de esa capa de músculo circular viene el otro plejo, que es el plejo mientérico, o en algunas partes aparece como mioentérico, por aquello que es el que mueve el músculo y del intestino. Pero realmente la mayoría de la literatura dice mientérico, los conocidos anteriormente como plejo de Auerbach. Y luego viene tejido conectivo, viene la serosa, esto se comunica con el mesenterio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es recordar que aquí en estas dos capitas están ubicados el plejo submucoso y el plejo mientérico, porque en este estudio fueron capaces de hacer una histología y colorear de manera fluorescente diferentes grupos
de neuronas de estos plejos y encontraron que en los son la cantidad de nucleocitos, de nodos, pero también de axones neuronales que existen de diferentes tipos de células. Estas son colinérgicas, estas son activadas por ácido nítrico, mientras que los que recibieron antibiótico, el número de ganglios y de conexiones neuronales de estos ratones que no tienen microbiota están sustancialmente disminuido. Fíjense que en el plejo submucoso está prácticamente inexistente en los ratones que recibieron antibiótico, tanto en el ilion como en el colon, como con diferentes tipos de células. Ahora, ellos miraron qué pasa si nosotros, después de darle 14 días, los dejamos descansar durante un tiempo y vemos si estos daños son irreversibles o vuelven. Bueno, la buena noticia es que parece que son reversibles. Entonces, por ejemplo, el ciego que se crece muchísimo en los que reciben antibiótico, cuando se suspende el antibiótico, recupera su tamaño, mejora, lo mismo que la longitud del intestino delgado, el tamaño del colon, que no tenía ninguna alteración, el tránsito intestinal también acelera y la permeabilidad también se mejora. Y cuando miramos histológicamente con antibióticos donde veíamos que se disminuía, al retirarles el antibiótico también vemos que aumentan es decir, hay una recuperación en todos estos parámetros. Conclusión de esta segunda parte: necesitamos a nuestra microbiota para el desarrollo, para el trofismo intestinal, para el movimiento. Entonces empezamos a entender todo este cuento de lo que vamos a hablar quizá más adelante o en otro curso sobre estos dolores abdominales, el dolor abdominal funcional, cómo está ligada a la microbiota, porque todos estos factores básicos que hemos visto aquí están muy probablemente alterados en esos pacientes. Ahora nos vamos a meter un poquito con lo inmunológico. Otra vez ratoncitos libres de gérmenes. Estas son las placas de Peyer que están en el epitelio intestinal, por allá en el colon. Estos son ratoncitos que tienen 5 meses de edad. Está la placa de Peyer, pero aquí en el centro deberían haber nódulos linfoides que no existen. Mientras que cuando se cogen ratoncitos de 3 meses de edad, a los que 5 semanas antes se les ha convencionalizado su microbiota, se les ha trasplantado el microbiota, ya aparecen los nódulos. Entonces, necesitamos la microbiota para que se desarrollen los nódulos linfoides. Cuando lo miramos más en detalle, como en esta publicación, esto es el desarrollo de este tipo de nódulos linfoides desde el momento en que nacen hasta que ya están más maduros. Esto es lo que se llaman las criptopatches o criptoparches, los nódulos inmaduros y los que están en proceso de maduración. Y tenemos diferentes coloraciones. Los que están en verde son las células precursoras de los linfocitos, o son linfocitos naïf, linfocitos que no tienen ningún tipo de diferenciación. Y también vemos células azules, que son células dendríticas, en las que ya están en proceso de maduración. Empiezan a aparecer otras células rojitas acá, que ya son las células, las P220, que son linfocitos B, los productores de inmunoglobulina, que son células más maduras, mientras que en el maduro ya tenemos mucho linfocito B que producen inmunoglobulinas que acá no se producen. Ya ustedes entenderán qué implica no producir inmunoglobulinas de ningún tipo en esos nódulos inmaduros. Hicieron mediciones a diferentes provocaciones. Entonces, en esta imagen de abajo lo que miramos son los números de estos folículos linfoides en diferentes estados de maduración, en blanco los inmaduros, en gris los maduros. Y vemos que estos son los ratones libres de patógenos, es decir, tienen bacterias, pero ninguna es patógena, y se desarrollan una serie entre inmaduros y maduros de números de linfocitos, de nódulos linfoides de una manera impresionante. Pero cuando miramos al ratoncito libre de germen, son prácticamente todos criptoparches que están acá en la modo de inmaduro, y solamente podemos contar algunos inmaduros, algunos maduros. Entonces, primer mensaje: necesitamos microbiota para desarrollar estos nódulos, y no necesitamos enfermarnos, no necesitamos patológicos, necesitamos las bacterias normales, la microbiota normal para desarrollar esto. Luego se hicieron pruebas con diferentes
diferentes bacterias. Esta es una mezcla que tiene un nombre especial y que tiene 7 tipos de bacterias, sea que un lactobacillus acidophilus, sea que un Bacteroides taxonis y un E. coli. Aquí de entrada lo que vemos es que de lejos este Bacteroides taxonis es el que tiene la capacidad de madurar más nódulos linfoides, y este es un germen que utilizan muchísimo en este tipo de experimentos porque es tremendamente inmunogénico. Él tiene la capacidad de modificar los carbohidratos de su membrana, lo cual está generando en diferentes momentos diferentes antígenos un mismo germen. Entonces es extremadamente antigénico. Entonces, nuevamente, otra conclusión, lo que necesitamos es tener muchos antígenos, mucha estimulación antigénica para desarrollar nuestro sistema inmune. De alguna manera, entonces, necesitamos para que aparezca y para que se desarrolle. Miren esto, la producción de la inmunoglobulina A es 100% dependiendo de la microbiota. Debemos tener microbiota que interactúa con el epitelio, además que hay algunas sustancias que ya se han ido identificando. Se sabe que los ácidos grasos de cadena libre juegan un papel importante aquí, lo mismo que los lipopolisacáridos de las membranas, que también se liberan, también actúan muchísimo aquí para mediar con estos toll-like receptors, los receptores tipo pH. Esto, la traducción no es como muy chévere así en el español, pero son receptores que estimulan a las células dendríticas, y las células dendríticas tienen 2 maneras para producir estimulación sobre los linfocitos B, que van a terminar produciendo la inmunoglobulina A. Uno, a través de una cadena larga, compleja, tranquilos, no la vamos a analizar, a través de células de linfocitos T o de células T. Los de vieja escuela decimos linfocitos. Y los CD40, y esto estimula a las células B, las que vienen marcadas genéticamente para producir inmunoglobulina A, pero también tiene una vía corta que es a través del BAF y de la PRI, que son estas ligandinas estimuladores, factores de crecimiento para los linfocitos B, y estos linfocitos B maduran, se transforman en células, en plasmocicitos, que ya son los que tienen la capacidad de producir inmunoglobulina A, y la inmunoglobulina A se produce. Si no tenemos bacterias aquí, si no tenemos microbiota, no podemos producir inmunoglobulina A. Esto nos resume, en esta imagen, nos resume un poco lo que hemos dicho en los slides anteriores. Antes de nacer, cuando no tenemos contacto con la microbiota, tenemos, las estructuras están ahí. Está la vellosidad intestinal, hay actividad enzimática, hay recambio de las células de la mucosa, hay alguna celularidad en esas vellosidades, están las glandulitas allí para producir la inmunoglobulina A, y tenemos la pared muscular. Pero tan pronto este bebé nace y tiene contacto con la microbiota del canal de parto de la mamá, se activa miren los cambios como han sido representados de manera gráfica por Walker, que ha sido un gran trabajador de este tema desde hace muchísimos años, y se aumenta todo, se aumenta la celularidad, la producción de inmunoglobulina. Si tuviésemos, ¿qué es lo que le pasa a los ratoncitos? Si por desgracia o por alguna situación nos quedáramos libres de germen, íbamos a tener una mucosa intestinal atrófica con poca actividad celular, con poca actividad linfocitaria, con poca celularidad, con baja producción de inmunoglobulina A, con pared celular atrófica, lo cual nos va a llevar a una pobre respuesta inmunicelular, a desequilibrio TH1, TH2, y por ende susceptibilidad de infecciones. Es decir, o reaccionamos exageradamente a lo que tenemos que reaccionar, es decir, no somos tolerantes con nuestros antígenos, o estamos siendo susceptibles de infección. Y para cerrar, esto simplemente es un abrebocas, porque de este tema les va a hablar la doctora Ana Teresa Abreu. Si mal no estoy, me corregirá. Creo que la próxima sesión, creo que es el módulo 5, donde vamos a hablar de eje intestino-cerebro, uno de los ejes más fascinantes. Pero yo lo que les quiero mostrar aquí es como crear la expectativa sobre ello, con esta imagen donde vemos, donde se nos muestran, estos son unas jaulas donde ponen a unos ratoncitos y ponen a unos con, ya recordamos que estos son los que tienen
microbiota libre de patógenos y estos son los libres de gérmenes. Y acá una cámara va registrando los movimientos que el ratoncito hace tan pronto lo meten en la jaula, y los puntos azules son los puntos donde ellos se paran. Y miren que el ratoncito cuando sale la primera vez, en los primeros 10 minutos, corre mucho y se para mucho en las esquinas. Ellos se paran en las esquinas es porque es un sitio de defensa, porque usted al tener cubiertas dos lados, usted puede mirar de frente a sus agresores y puede defenderse mejor. No tiene enemigos en la espalda y por eso ellos prefieren pararse aquí en la esquina. El que haya correteado un ratón siempre va a ver que se paran en las esquinas. A los 30 minutos ven que ya corren menos y se paran cada vez más en las esquinas. Y después de una hora de estar ahí ya se quedan quieticos y preferiblemente en las esquinas. Ahora, miren el libre de germen. El libre de germen corre todo el tiempo, los primeros 10 minutos igual, pero los siguientes 30 minutos sigue corriendo casi igual, o al menos mucho más que el ratón con microbiota. Y lo llamativo es que se paran en sitios, es decir, después de llevar media hora allí, ya los ratones con microbiota normal ya no se paran en las zonas de peligro y estos se siguen parando aquí. Es decir, no aprenden, no tienen lógica, no tienen miedo, no entienden el peligro. Y después de una hora ellos se siguen moviendo mucho, por lo menos muchísimo más que los que tienen microbiota. Entonces la conclusión de esto es que estos ratoncitos necesitan su microbiota para un adecuado desarrollo cerebral y lo vamos a entender en esa próxima conferencia y en el comportamiento de ellos. No es que nos estén llegando, que las bacterias nos lleguen al cerebro y les vamos a anticipar simplemente esto. Otra vez, estos son los enterocitos, estas son las bacterias que están aquí, que reciben una serie de nutrientes a través de nuestra alimentación y que tienen la capacidad de hacer con ellos cosas que nuestro hígado, que nuestro organismo no es capaz de hacer, entre ellos sintetizar los ácidos grasos de cadena corta, extraer energía como lo hemos visto, pero también sintetizan neurotransmisores que tienen la capacidad de ser transmitidos o de estimular nervio vago y mandar señales al cerebro, y en condiciones donde se generan citoquinas, ya vimos esto, donde se rompen las uniones estrechas y hay el intestino permeable y empiezan a aparecer una serie de citoquinas, se alertan algunas señales cerebrales que también dan información en las dos vías, en los dos sentidos, y hay una tercera vía que es la del eje del cortisol. Esta es más cerebrointestinal, que ante situaciones de estrés y todo lo demás, todo lo hemos vivido, nos producen molestias gastrointestinales, pero no son molestias imaginarias, son molestias absolutamente reales. Esto, como les digo, es solamente un abrebocas para lo que estamos presentando. Lo que hemos, bueno, esta flechita que salió aquí al final, que nos contaba con ella, es cuando es lo que pretendemos con la modulación de la microbiota, por ejemplo, con un probiótico, que es llevar esta microbiota alterada, que no es capaz de hacer lo que está haciendo esto, llevarle a este estado para que todo se normalice otra vez, y es la razón de entender, y ya van a ver que existen algunos experimentos en ese sentido, donde algunos probióticos pueden mejorar nuestros estados de ansiedad o depresión. Entonces, funciones de la microbiota con esta pincelada, un poquito profunda en algunos lados, pero es una pincelada de todo lo que hace, porque de cada una de ellas deriva más y más y más funciones. Tienen que ver con nutrición, que es lo que yo he intentado resaltar ahí en ese color como verdoso, absorción de calcio, hierro, magnesio, producción de gas, fermentación. Esto es génesis de ácidos grasos que al principio lo entendíamos como nutrición, pero que ya sabemos que eso es de todo. Esto es inmunidad, esto es energía, esto es la esencia de la vida, la digestión de lactosa, pero también todo lo que tiene que ver con el efecto de bacterias. No hablamos mucho de ello, de la síntesis de bacteriología, pero lo que sí sabemos es que estos ratoncitos libres de germen y cualquier persona que tenga la microbiota alterada o anulada con un muy pequeño inóculo de una bacteria patógena va a tener enfermedad, mientras que si tiene una microbiota balanceada se van a necesitar 10,000 veces más de patógenos de inóculo mayor para poder producir enfermedad, porque va a tener una microbiota que siempre va a ser capaz de defenderlo
por lo menos en muy buena parte. Pero también hace otras cosas bastante interesantes como la regulación neurointestinal. Es la base de nuestro sistema inmune, de hecho es nuestro sistema inmune en conjunto con el epitelio intestinal, y también regula todo esto que tiene que ver con el crecimiento de cilias, del intestino, de la motilidad, el crecimiento celular de las criptas y muchos más. Nuevamente, ha sido un placer para mí hacer esta conferencia hoy para celebrar el Día Mundial del Microbioma, que se celebra cada año el 27 de junio, y nuevamente, aunque tenemos varias actividades, vamos a tener una serie de actividades importantes que ya estamos diseñando cuidadosamente para ustedes en lo que falta de este 2023, pero todos con la mira desde ya en nuestro tercer encuentro en Antigua Guatemala, que va a ser aproximadamente en abril del año de 2025. Muchas gracias a todos, muchas gracias a MD Pharma por hacer esto posible, muchas gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Hemos recibido muy generosos comentarios desde allá, y gracias a él. Gracias al doctor Jorge Martínez por la organización de este curso, y gracias, compañeros IGAN, por darme la confianza para hacer esto. Muchas gracias.